Hola, ¿qué tal? Es muy grato poder saludarles nuevamente. El día de hoy aprenderemos a calcular la media aritmética para datos agrupados por intervalos. Bien, aquí tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencias para una producción anual en toneladas de 40 viñedos. Entonces aquí se nos dan todos los datos, que total si nos contamos, bueno, son 40. En el video pasado explicamos cómo realizar esta tabla. Si no lo han visto, recomiendo que lo vean para que puedan entender mucho mejor el problema. Vamos a explicar el significado de cada una de las columnas de esta tabla de distribución de frecuencias. Para la primera columna vemos que tiene una I minúscula. Esto representa el número de la clase. Para estos 40 datos que tenemos aquí, por medio de la regla de Sturges, nos va a dar un total de 6 clases. Por lo tanto, I va a tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La siguiente columna es C subíndice I y esto significa la clase como tal. Es decir, para la clase 1 tenemos valores de 3 a 8, para la clase 2 de 8 a 13, para la clase 3 de 13 a 18, para la 4 de 18 a 23, para la 5 de 23 a 28 y para la clase número 6 de 28 a 33. La siguiente columna representa la marca de clase, lo cual será X minúscula subíndice I. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, muy sencillo. Tomamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Para la clase 1 sería 3 más 8 entre 2 me da 5.5. Para la clase 2, 8 más 13, el resultado entre 2 me da 10.5. Para la clase 3, 13 más 18 entre 2 me da 15.5. Y así me iría sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos la marca de clase para cada una de estas 6 clases. La cuarta columna sería la frecuencia absoluta o F subíndice I. Es muy importante que se den cuenta que es una F minúscula. ¿Y esto qué representa? Va a representar el número de veces que se repiten los valores de la clase 1, es decir, cuántos valores tengo de 3 a 8 en estos 40 datos que tengo aquí. Bueno, si ustedes los cuentan, se van a dar cuenta que tenemos 8. Para la clase 2 de 8 a 13 tenemos 10. Para la clase 3, que es de 13 a 18, tenemos 9. Para la clase 4 de 18 a 23 tenemos 7. Para la clase 5 de 23 a 28 tenemos 4 y para la clase 6 de 28 a 33 entonces tenemos 2 elementos. Entonces si nosotros sumamos el total de elementos de la columna de la frecuencia absoluta, es decir de F subíndice I, F minúscula subíndice I, nos va a dar un total de 40. Estos son el total de datos que tenemos aquí en el problema. La última columna representaría la frecuencia absoluta acumulada, es decir, la suma de las frecuencias absolutas. Para la primera columna tomamos el primer valor de la frecuencia absoluta, que sería 8, y de aquí vamos a ir sumando. 8 más 10 me da 18, más 9, 27, más 7, 34, más 4, 38, más 2, 40. Aquí el total o el último valor me tiene que ser igual al número total de datos, en este caso 40. Para calcular la media aritmética haremos uso de la siguiente fórmula, donde la media se representa por medio de este símbolo, y esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, de xi por fi entre n. Entonces para eso hay que entender que i es el número de clase, n es el total de datos, k es el número de clases, xi la marca de clase y f subíndice i es la frecuencia absoluta. Pero recuerden que aquí es la frecuencia absoluta, porque aquí nos dice f minúscula, ¿no? Es lo que nos dice la fórmula. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, esto en realidad es muy sencillo. Nos está diciendo que vamos a multiplicar la marca de clase por su frecuencia absoluta de cada una de las clases y las vamos a sumar. Después, toda esa suma la vamos a dividir entre n. Para entenderlo mejor, aquí vamos a analizar este ejercicio. Entonces, vamos a tomar primero el valor de k. Entonces k vale 6. ¿Por qué k vale 6? Porque tenemos 6 clases. Esto lo hicimos por medio del cálculo de la regla de Sturges. Entonces para 40 datos tenemos un valor de k igual a 6. Y n, ¿quién es n? N es el total de datos, que en ese caso son 40. Entonces fíjense que esta fórmula también la podemos entender de la siguiente manera. La media es igual a x1 por f1 más x2 por f2 más x3 por f3 hasta llegar a x6 más por f6 y todo esto dividirlo entre n. El siguiente paso será escribir una nueva columna, el cual se llamará xi fi, donde esto significa que es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta.
Entonces aquí vamos a empezar a identificar en la fórmula quién es x1, f1, x2, f2, etc. Para eso me voy a ir a la columna de la marca de clase, es decir, xy, y voy a empezar a identificar que para i igual a 1, entonces aquí correspondería el valor de x1, es decir, x1 vale 5.5. Para cuando i vale 2, entonces esto será x2, por lo tanto x2 será 10.5. Para cuando i vale 3, entonces aquí será x3, por lo tanto x3 tiene el valor de 15.5. Y así nos iremos entonces para x4, x5 y x6. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, para hallar el valor de f1 haremos de la misma forma como lo hicimos para la marca de clase. Entonces nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta y identificamos que cuando i vale 1, entonces f1 valdría 8. Por lo tanto, F2 vale 10, F3 vale 9, F4 vale 7, F5 vale 4 y F6 vale 2. Entonces ya identificamos el valor de X1, F1, X2, F2, etc. Por lo tanto, significa que ya podemos sustituir esos valores aquí en esta fórmula. Entonces nos dice que hay que multiplicar la marca de clase por su correspondiente frecuencia absoluta. Entonces vamos a multiplicar XI por FI. Entonces tenemos para el valor 1, tendríamos 5.5 por 8 y esto me da un valor de 44. Después tenemos para el valor 2 sería 10.5 por 10 y me da un valor de 105. Para el siguiente valor tendremos 15.5 por 9 y me da 139.5. Para la siguiente será 25.5 por 7 y me da 143.5. Para la siguiente tendríamos 102 y para el último tendríamos 61. Entonces ya tenemos la columna de la marca de clase por su correspondiente frecuencia absoluta. Recuerden que hay que multiplicar por la f minúscula, no vayan a multiplicar por la f mayúscula, si no nuestro cálculo sería erróneo. Ahora, entonces como la fórmula nos dice que hay que multiplicar su marca de clase con su correspondiente frecuencia absoluta, dice que ahora hay que sumar todas estas. Entonces vamos a sumar 44 más 105 más 139.5 más 143.5 más 102 más 61. Es decir, vamos a tener un total de 595. En resumen, hicimos esta operación matemática que pueden ver aquí en pantalla. Entonces toda esta suma nos dio un total de 595, pero la media nos dice que hay que sumar todos esos valores y dividir entre n, pero n quedamos que es 40. Entonces la suma nos dio 595, entonces dividimos aquí entre 40 y esto nos da un total de 14.875 toneladas. Finalmente ya podemos interpretar entonces este resultado. Entonces esto quiere decir que anualmente en promedio producimos 14.875 toneladas de uvas, ya que un viñedo pues es un terreno donde se siembran uvas para lo que es fabricación de vino. Bueno, entonces así como hemos calculado la media para datos agrupados por intervalos. En siguientes videos veremos cómo calcular lo que es la moda y cómo calcular la mediana. Si el video te ha sido de mucha utilidad, te pido por favor nos apoyes suscribiéndote aquí al canal, recuerda que eso es gratuito. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta pueden hacerla aquí en los comentarios y siempre estaré muy gustoso de poder leerlos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.